Buenas tardes, me presento lo primero para quien no me conozca, soy Alejandro López, director técnico de Andece y nada, es un placer daros la bienvenida a este magnífico lugar que es el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. De hecho, llevamos muchos años haciendo mucha labor divulgativa y es la primera ocasión que Andece celebra un acto de este tipo aquí en el colegio, que es yo creo que el origen de donde se toman muchas de las decisiones que luego, a su vez, en los proyectos acaban viéndose si lo que desde la asociación y vosotros empresas que estáis ahí peleando para hacer una industria más competitiva, pues se ve. En la medida que la solución prefabricada de hormigón sea una opción más. Bueno, la mayor parte de los asistentes habéis recibido el programa. Como suele pasar, siempre hay algún mínimo cambio de última hora, pero más o menos hemos respetado el orden, la organización que teníamos y por primera vez, como novedad, dado la ingente cantidad de contenido que teníamos, nos hemos visto obligados a repartirlo en 2 jornadas, 2 sesiones. Hoy por la tarde, aquí en el Colegio de Arquitectos, haremos 3 bloques. Antes del café van a ser 5 presentaciones más ligadas a las estructuras y luego a continuación haremos otros 2 bloques, uno de fachadas y otro de mampostería. Y no entro ya en detalle en lo de mañana, que habrá tiempo de decirlo. Un apunte muy rápido es que hoy lo hacemos aquí, mañana estaremos por la mañana en el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para que no haya ninguna equivocación y nadie venga, nadie acuda donde no debe. El año pasado, los que nos seguís, sabéis que hicimos un ciclo de 5 jornadas, creo que fueron cerca de 40 presentaciones, e hicimos una cosa que yo creo que es poco habitual, que es que se desgranen los proyectos. Yo muchas veces voy de asistentes y a veces siento un poco la necesidad de que me hayan contado un poquito más. A veces hasta que en un proyecto me digan qué no hay que hacer, dónde he cometido un error, porque todos vamos cometiendo errores, muchas veces aprendemos de eso. Y el año pasado exploramos esa fórmula, obviamente con la colaboración de algunas de nuestras empresas asociadas y este año queremos repetirlo y qué mejor manera. Vamos a empezar con un primer proyecto que es la nueva fábrica de Estrella Galicia, que está en Arteixo, a Coruña. Yo hace un año tuve la oportunidad de asistir, de visitar, estaba todavía en ejecución y bueno, acompañé a Daniel Hermosilla, que hoy está aquí con nosotros y la verdad es que me fascinó para ver con mis propios ojos las grandes posibilidades que se abren con los prefabricados y sobre todo una cosa que igual repito y perdonadme, es que la cada vez mayor importancia que tienen los industriales, en este caso los prefabricadores, que cada vez son un agente, pues yo creo que ya imprescindible en cualquier proyecto. No es un mero suministrador de productos, sino que es alguien que ayuda, que enseña, que corrige, que propone, que establece los límites que puede tener el uso del prefabricado, que a veces yo creo que cada vez nos está sorprendiendo con realizaciones, algunas de las cuales hablaremos aquí. Y nos acompaña, pues yo creo que el actor principal de este proyecto, que es Pablo Gallego, que es el arquitecto, director de este proyecto. Perdona, tengo que leerlo, he intentado aprendérmelo, pero la memoria ya nos falla un poco por presentar quién es, pues seguramente muchos colegas te conozcan. Eres arquitecto por la Escuela Técnica Superior de aquí de Madrid y además eres profesor titular de la Escuela de Arquitectura de Coruña y has trabajado pues con importantes estudios de arquitectura como el de David Chipperfield, que me imagino que conozcáis, y bueno, has recibido premios, menciones nacionales e internacionales. No me quiero entretener más, os doy la palabra y todo vuestro. Pues nada, muchas gracias por la invitación, gracias a Daniel por responsable fundamental de esta aventura y este proyecto no hubiésemos sido capaces de desarrollarlo en el estudio sin un diálogo fructífero desde el minuto 1 con Daniel. De hecho, conocí a Daniel y a la empresa mucho antes de iniciar este proyecto. Entonces, bueno, las oficinas centrales para la nueva fábrica de Estrella Galicia es un proyecto que surge muy rápidamente, en la que se nos pide reaccionar rápidamente. En 2 o 3 años se realizó. El lugar es un lugar que es un polígono de Morás, que es un lugar que para los arquitectos es un no lugar, es un lugar que ha sido demolido y cambiado muchas veces. Entonces se nos llama por parte de la empresa Estrella Galicia un poco para hacer una aproximación general y una ordenación de la fábrica de ordenación general.
Luego nos quedamos con una parte de las edificaciones, que es la que vamos a enseñar hoy. Entonces, en la ordenación general pues se hace unos ajustes con relación a lo que se quería hacer, que eran unos movimientos de tierra muy excesivos para la naturaleza del suelo que teníamos. Y bueno, al final terminamos con todas estas plataformas para que nos entendamos las dimensiones. Estamos hablando de que la plataforma 1, donde está nuestro edificio, es de 250 metros, un cuarto de kilómetro, y en longitud, la totalidad, plataforma 2, plataforma 1, roza el kilómetro de longitud. Entonces, es una fábrica cuya intención es ser probablemente en su cuarta fase la fábrica más grande de Europa de cerveza, pero ahora mismo es una fábrica que se nos pidió que se planificara de una manera que pudiera ser, en palabras del presidente, como una fábrica chicle. Él lo que nos quería pedir era en realidad una fábrica que pudiera avanzar por fases. Entonces, la modificación o el cambio que hicimos nosotros en la ordenación era muy sencillo. Como profesor de urbanismo no me costó mucho reflexionarlo porque lo tratamos como una ciudad. Entonces, todas las partes de la fabricación se convirtieron en manzanas en sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, la primera problemática que tuvimos en el lugar es precisamente eso, que no es un lugar, es un no lugar, es la nada. Entonces, como arquitectos, a nosotros es el inicio donde nos desarrollamos nuestro proyecto, es pensar el lugar. Entonces, en este principio era partir de cero y era cómo crear un lugar, de un sitio en el que ya no había nada, lo habían cambiado tantas veces que era un absoluto erial, ¿no? Entonces, partimos de esa idea, hay que crear un lugar para la fábrica. Paso. Entonces, la fábrica, esta era el anteproyecto o preproyecto en el que, bueno, sigue básicamente los procesos de fabricación de la cerveza, utiliza la gravedad para ir de plataforma a plataforma y, haciéndolo muy breve, pues tenemos lo que es la zona de... A ver si... La zona de donde se produce... Perdón, el botón está pegado al... Tenemos lo que es donde se produce la cerveza, luego está aquí una parte donde está la zona de propagación de levadura, aquí está la parte donde se hace la bodega y después va a estos depósitos de aquí. Esta es la manzana donde está todo el proceso energético y de sostenibilidad energética, y luego está la gran planta, que es la que más ocupa, que son las de embotelladoras. Entonces, la fábrica está pensada para que crezca a estos máximos, teniendo en cuenta que, bueno, que también las oficinas, que es lo que nos piden a nosotros, que es donde está este círculo rojo, la oficina tenía que estar incrustada en medio de esta gran fachada de un cuarto de kilómetro de largo. Las oficinas tenían que ser de algún modo conexión con fábrica directa, y al mismo tiempo se nos había pedido que lo que era el sistema de propagación estuviera incrustado en las oficinas y se enseñara. Entonces, teníamos una serie de requisitos que partía de que teníamos que hacer unas oficinas que pudieran crecer en el tiempo o que se pudieran generar más módulos, y al mismo tiempo teníamos la necesidad de estar incrustado con un sistema constructivo que resultó ser al final de estructura metálica. Entonces, por nuestra parte, siempre tuvimos claro que tenía que ser prefabricado hormigón, no sé por qué, pero siempre partimos de esto. Entonces, este es un esquema muy básico que explica la situación del sistema, ¿no? Entonces, este era el espacio que se nos da, nosotros tenemos la calle aquí, este es el no lugar, aquí está lo que es el elemento representativo de la fábrica, que es donde está el cocimiento, aquí está la bodega y nosotros estamos aquí, pues aquí en el medio, y la pregunta es ¿qué se hace, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo hacemos lugar? La primera reflexión que surge es que el trabajador, que es el trabajador que está metido en un proceso de producción lineal, muchas veces cuadriculado, en el que la luz brilla por su ausencia, lo que queríamos era ofrecerle justo todo lo contrario, a lo que estamos nosotros acostumbrados a hacer: espacios con luz, espacios con cierta naturaleza, espacios con vida. Y entonces empieza una cuestión programática en la que se nos pide un auditorio, se nos pide un laboratorio, se nos piden oficinas, etcétera, etcétera. Y entonces surge esta idea de que las oficinas cambien la geometría y que, en vez de ser una geometría rectangular que tenía un ajuste muy malo al estar pegado a fábrica para obtener luz, pasamos a realizar unos círculos. Estos círculos lo que hacen es aprovechar toda la luz solar, porque esto está orientado a sur. Al mismo tiempo, el encuentro entre los círculos produce unas tangencias que son muy interesantes para generar espacios de luz, con lo que conseguíamos un espacio de oficina que era homogéneo, tanto al interior como al exterior tenían verde y tenían luz. Esta es la creación del lugar, que generamos una gran maceta donde plantamos árboles, aparecen unas plazas y esta vegetación va descendiendo hacia la fábrica y se mete dentro de la fábrica. Y entonces, bueno, pues intentamos crear un lugar particular donde en realidad hay una multitud de vistas, homogeneidad de luz, y luego avanzo porque tengo muy poco tiempo.
Este es el plan de urbanización de la zona de fachada, en donde vemos la incrustación, cómo nos incrustamos en fábrica y cómo nos separamos de ella con un voladizo y empezamos a meter estas piezas prefabricadas, todas ellas, ¿no? Brevemente, bueno, esta es la vegetación, hay un tema de sostenibilidad, de recuperación de agua de lluvia en el que no voy a entrar. Perdón, aquí he avanzado más rápido de lo... Y eso que no le he tocado. Bien, el problema fundamental que parte a la hora de ir a una geometría estandarizada y el que nos dimos cuenta era que en realidad el dimensionado de las piezas, al ser radios distintos, tenía que tener una cierta lógica, por lo menos para la fachada. Entonces, toda la fachada no es curva, es una fachada poligonal, muro cortina, que está modulado de forma que todos los arcos, por decirlo así, de los círculos, aunque el arco es diferente en cada uno de los círculos, obviamente, porque el radio es distinto, la distancia entre las piezas es siempre la misma, con lo que conseguimos una estandarización de la fachada y al mismo tiempo una cierta lógica también en el montaje de la estructura. Estas son las plantas. La planta baja tiene un auditorio, tiene un espacio de altura, un espacio de exposición, un espacio de recepción y aparece unos núcleos de escalera que también prefabricamos porque necesitábamos que fueran RF y al mismo tiempo hicimos nuestros cálculos y predimensionados y nos dimos cuenta que hacer una caja de escaleras en el sistema tradicional en precio metro cuadrado era igual de... nos salía muy parecido al prefabricado, siendo más eficiente en su montaje. Es decir, el montaje de este núcleo de escaleras se montó muchísimo más rápido que cualquier otro proceso y primaba la rapidez en el montaje. Planta superior del auditorio en la que aparecen unas aulas. La estructura, al ser de vigas, la cuento ahora, pero son unas vigas con unas losas alveolares que están cortadas entre vigas, nos permite algunas veces poner gajos, otras no, conseguir dobles alturas. Esta es la planta de oficinas, donde está el laboratorio, donde están los diferentes elementos de oficinas. Otra ventaja que tenían la estructura circular es que nos permitía dividir las oficinas en gajos. Y estos gajos, durante todo el proceso de proyecto y avanzada la construcción, fue cambiando su organización, con lo que resultó muy flexible a la hora de organizar las oficinas, porque era quitar un quesito y poner otro quesito. E íbamos moviendo los quesitos de sitio para ir haciendo las diferencias de programa, ¿no? Esta es una planta que queda flexible. Hay un módulo que está incrustado en fábrica que no he contado. Entonces, una de las operaciones fundamentales que se realiza es que todo esto, que es estructura metálica con voladizo, acoge todo lo que son los espacios de servicio, es decir, todos los baños, núcleos de racks, núcleos de instalaciones, más la parte de fábrica, quedan incorporados a esta parte, con lo que de alguna forma se libera el espacio de oficinas para solo el trabajo y todo el espacio de servicios queda incrustado en esto. Es una manera muy limpia de poder trabajar después en la reorganización de las oficinas, porque las podías cambiar sin verse afectado ningún tipo de instalación. Este es donde están las instalaciones de aire. Esto es un edificio que tiene la certificación LEED y WELL. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de exigencias climáticas, recuperación de agua, renovación de aire, suelos radiantes, y eso nos exigía también pues, unos espacios que se multiplican por un 20% fácilmente. Y esta es la planta superior, que se convierte en un lugar donde hay un lugar expositivo, un bar degustación que llaman ellos, con una terraza jardinada. Bien. Por ir rápidamente con el tema, la cubierta final. Otro de los temas fundamentales era el control solar. Estamos a fachada sur, entonces se hacen unos estudios de cómo organizar el dimensionado de unas lamas. En este sentido, primaba la lama horizontal por la lógica de sur, pero luego nos dimos cuenta que la lama vertical funcionaba incluso mejor. Y la lama vertical complementaba otro de los problemas que teníamos, que es cómo gestionas un encuentro de un tabique de cualquier tipo de oficina de forma flexible contra un muro cortina. Ese sistema no está inventado. Hoy en día lo que se hace es coger el tabique y agarrarlo al montante de aluminio del muro cortina, pero no es un sistema que funciona acústicamente, por lo tanto no cumple ninguna certificación. Entonces, lo que empezamos a elaborar era un poco cómo hacíamos la modulación de iluminación. Estos son varios ejercicios de control solar. Y bueno, al final aparece esta imagen que a mí me gusta mucho porque muestra este tipo de
llegamos a llamarlas burbujas de aire, ¿no? Estas son estas burbujas de aire que se diferencian del mundo de fábrica, donde tenemos un mundo en el que la luz está variando constantemente, ¿no? Esto va acompañado del sistema climático. El sistema climático es un elemento fundamental. Como tenemos que renovar el aire, aparece esta fachada como un sistema en el que recuperamos el aire y lo impulsamos en la parte central. Por lo tanto, empezaba a tener un sentido tanto lo climático como lo estructural, como lo programático, como el sistema de fachadas. Cuando ya se juntan todos los sistemas, pues los arquitectos empezamos a estar contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues en rojo están los sistemas de renovación. Es una fachada que siempre está caliente, si no es en este punto, pues es en este punto o en este o en este. Por lo tanto, la renovación de aire siempre es de aire caliente constante y después la impulsión va a las máquinas y se impulsa por la parte central. Este es un poco un esquema en el que se ven todas las instalaciones. Entonces, las instalaciones es un reto cuando estamos en la prefabricación, porque la prefabricación, claro, es un elemento que cuando empiezas a perforarlo, pues conceptualmente al arquitecto le chirría. Entonces, empezamos a pensar cómo hacíamos un edificio de prefabricación sin ninguna perforación de instalaciones. ¿Cómo se hace eso? Pues a nosotros se nos ocurrió que lo pasábamos a fachada. Entonces, la fachada, que es donde aparece esta especie de machón que llamamos nosotros, es un machón que es un doble muro cortina, se separan los montantes de aluminio y dejan un hueco en fachada que permiten que pasen todas las bajantes y todas las instalaciones sin afectar al forjado, ¿no? Entonces, tenemos el aire que se descuelga y las instalaciones que necesitemos pasar de un piso a otro, bajantes, sistemas de drenaje, lo que sea, aguas sucias, pasaban todas por la fachada sin interrumpir al vidrio. Aquí está un poco dibujado el sistema por patinillos, cómo entrábamos en todos y cómo tenemos un descuelgue de una fachada, de un techo para hacer el sistema de recogida por este lado y de impulsión por este, sin tocar en absoluto toda la estructura. Esta es una de las secciones transversales y esta es otra sección. Paso rápido para que hagáis una idea. Aparecen estos patios interiores en el encuentro entre los círculos, que son los que atraen la luz. Y bueno, luego aquí está el machón, el encuentro de tabique, lo que comentaba, en este doble tabique, en este doble encuentro de carpintería, nos permite poner un tabique o quitarlo, según se quiera. Entonces también hay como un proceso de industrialización en el tema de las particiones de oficinas. Y está ligado la partición con el falso techo. Paso rápido. Entonces aquí hay un trabajo del tema del machón, en el que el machón empieza a aparecer también como un elemento que va ligado a la lama, y entonces aparece una estructura de lama que está ligada al muro cortina, que la forramos de madera, y entonces la madera del interior pasa a la madera exterior, toda la estructura interior de carpintería se forra de madera y aparece mueble, etcétera, etcétera. Entonces aparece esta fachada de lamas de madera, que luego veremos, más detalles de secciones. La estructura metálica también vino prefabricada, vino en trozos, esta la hizo Dizmar, una empresa de Galicia, vino en varios trozos por containers y se atornillaron en seco en el situ, el voladizo se tensó y ya teníamos la parte de fábrica antes de empezar con la estructura prefabricada de hormigón. Se empezó por la parte interior de fábrica, fueron rellenando porque la fábrica empezó a funcionar antes de que termináramos las oficinas, que he de decir que todavía están sin terminar, estoy enseñando un proyecto que no está terminado. Este es un esquema axonométrico que explica muy bien cómo es la estructura. Daniel explicará rápidamente luego, igual que como estos son planos de proceso elaborados por Rodiñas, que me he permitido la licencia de poner aquí, núcleo de escaleras. Bueno, tiene lo interesante es cómo conseguimos la modulación para que fuera la máxima carga de transporte posible y así el montaje fuera más rápido a la hora de ejecutarlo. Este es el otro núcleo de escalera, también prefabricado en su integridad por Rodiñas. La fachada de fábrica se modula, al tener una fachada que son 250 metros de largo, evidentemente una ventanita no la puedes poner, porque la ventanita no la ves ni la percibes. Entonces se busca una fachada abstracta, que de lamas horizontales. Esta fachada de lamas horizontales también va prefabricada y lo que hace es un poco jugar con el mismo lenguaje, lama vertical, lama horizontal, para intentar que dialoguen las dos piezas, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan imágenes del proceso. Esta es la fachada, también de Rodiñas, prefabricada. Aquí tenemos las piezas antes del montaje, con
eran piezas formando una especie de F invertida, que se montaban, se colgaban de una estructura metálica de la nave, de la que nosotros no tuvimos que ver, pero bueno, en cuanto a la fachada, se nos había encargado controlarla, ¿no? Esta es la vista desde el interior, un zócalo para permitir la ventilación de fábrica, y luego la fachada que está calculada para que, bueno, para que no soleamiento en verano. Estas son las piezas fundamentales, el capitel, la mitad de un molde, la viga prefabricada con el otro molde, magnífico, obra de orfebrería por parte de Rodiñas, que es yo creo que la virtud es ser capaz de desarrollar este tipo de cuestiones con rapidez, ¿no? Los pilares, que venían ya de hormigón, de metálicos rellenos de hormigón, las prelosas o las losas previas a montar en el núcleo de escaleras y después los moldes para los núcleos de escaleras con las piezas aquí sueltas, el peldañeado de una de las escaleras y la otra escalera. Una venía ya montada con toda la descansillo y tramo y estas son peldaños uno a uno. Esta es una imagen que me gusta mucho del desmolde de uno de los capiteles en la fábrica de Daniel. Me imagino que tienes más fotos de estas, pero yo voy pasando rápido. Entonces el proceso era muy fácil, muy sencillo, en el sentido de que se montaba primero se montaba pilar capitel, luego íbamos con el perímetro, los pilares, las vigas perimetrales. Luego se montaba ya enseguida, que esto es fascinante, se montaba ya el siguiente pilar y podía incluso montarse el siguiente capitel. Una vez que se acababa el círculo, se montaba vigas lineales, en este caso con la de mayor luz iba pretensada, y luego en este caso aquí tenemos un pequeño voladizo que se resolvió de una forma bastante interesante. El montaje, cuando ya se metían las prelosas, que las prelosas lo que se hacían era crearlas en una mesa continua y luego cortarlas según la geometría, ¿no? El armado, y aquí tenemos el montaje un poco de lo que he enseñado antes, de uno de los primeros núcleos. Aquí vemos, una de las escaleras tenía un ascensor interior, por lo tanto se tuvo que montar el núcleo principal del ascensor y luego se fue haciendo la carcasa y se fue subiendo con la escalera. Entonces, bueno, pues aquí tenéis más imágenes. El proceso. A mí lo que me interesa, y estas fotos lo que enseñan es un poco esas tangencias, esos lugares en los que el encuentro de los círculos con las distintas circulaciones generaban espacios visuales que resultaban muy interesantes para los espacios de circulación y para los trabajadores. Esto ya es en el primer piso, subiendo. Este es el espacio de doble altura de un lado del hall y del auditorio, con las aulas flotando encima. Pues la prefabricación, en realidad, lo que tiene de bueno es que una vez que tienes el sistema, pues quito y pongo, ¿no? Haces una composición ya que consiste en poner piezas u otras. Este es el espacio ya de planta baja, en la zona del auditorio en proceso, cómo estábamos montando la escalera principal, el núcleo del ascensor, que quedó así durante un tiempo y se fue subiendo con las piezas de... Esto algunos os recordará ese juego que había infantil que se llama Ex sin Castillos. Pues es tal cual eso, básicamente. Solo que pesaban 1 tonelada cada pieza, ¿no? Este es el núcleo de escaleras interior más pequeño. Se montó primero todo la carcasa y luego se fue, desde la parte de arriba, se fueron metiendo las piezas de escalera que iban giradas para no chocar con los apoyos y luego se giraban dentro y se apoyaban y se fue subiendo hacia arriba. Este es el piso siguiente. Aquí ya empezamos con el muro cortina. En el muro cortina se ven los machones, en donde van a ir pasando las instalaciones luego y donde están los encuentros con la tabiquería. Esta es la sala más grande del laboratorio. Esta es otra de ellas. Aquí aparecen otra vez el tema de las tangencias, ¿no? Encuentros de un círculo con el otro, puntos de llegada, el encuentro de la fachada de fábrica con uno de los núcleos de escalera. Este es una de las vistas que se tiene en el pasillo. Los trabajadores salen de fábrica y ven toda la fábrica, ven la fuga, ven el paisaje antes de entrar dentro del espacio de oficinas. El núcleo de escaleras ya ha avanzado. Bueno, aquí lo voy a pasar porque es ver subir esta pieza de losa y es poner la tapa. Es la tapa del... pero lo paso porque si no...
Este es el encuentro entre círculos, donde aparecen estos patios, donde hay toda una altura. Aquí hay uno de altura de 10 metros y el otro de 14 metros, en donde básicamente se planta un árbol y es el mismo espacio que para los trabajadores, pero hacia el interior. Otro de los espacios. Este ya es más avanzado, se forra de madera los espacios de circulación. Aquí ya está el árbol plantado. Ya termino. Este es el espacio desde abajo. Este es uno de los pasillos en la vista. Al fondo está el Océano Atlántico, aquí. Este es uno de los núcleos de escalera ya terminados. En la zona del descansillo de la entrada es el ascensor institucional, el que tiene que acoger grupos de más de 30 personas que vienen a visitar. Esta es la escalera que sube con el ascensor. Luego aparecen ya una serie de mobiliario, van apareciendo en la zona de descanso, pues se forran todos los machones de roble, aparecen unos bancos, mesas, en unos casos son bancos o mesas en planta baja. Las instalaciones aquí están vistas, ya el piso de arriba. Arriba de todo ya se aligeran los machones, ya no necesitamos pasar instalaciones y es todo vidrio. Es como si fuera la estructura de un árbol que se va aligerando. Aquí vemos un poco todas las plantas, la baja, la primera, segunda y tercera, en una sola vista. Las aulas que flotan encima del auditorio, la zona del auditorio. Este es el espacio de abajo, donde está un poco esta fluidez y donde se ve toda la variación de luz. Y bueno, donde aparece esas tangencias, se busca siempre un sitio para poner bancos para los trabajadores. La fachada modulada, paso rápido, la jardinería, los árboles están fuera y aquí terminan bajando y entrando dentro. Es este árbol que vimos antes. Aparecen unas plazas para el trabajador, vistas desde ya con la estructura de los machones de Parclés en el exterior, las bajantes incorporadas al exterior. Bueno, esto es un juego, un divertimento del suelo que se hace con otro tipo de prefabricado que es de granito y se hace este tipo de encuentros y ya los espacios de salida. Y esta es un poco la vista saliendo de fábrica. Hay otras dos piezas que hicimos a mayores, que es la de visitantes y la que es este módulo aquí, que es nada más que coger una de las piezas del círculo más pequeño y hacer solo una planta. Y luego hay otra pieza que fue un divertimento, que fue la caseta del vigilante, que se hizo con solo una pieza en forma de L, que se giró varias veces, y una cubierta también de rodillas, que es esta pieza aquí. Nada, una última reflexión. Los círculos están presentes en toda la fábrica, en todo el proceso. Incluso se ha llegado a decir que lo que estábamos haciendo eran unas latas de cerveza para los trabajadores, pero no es nada de eso, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen. Conceptualmente creo que lo resume muy bien. Esto es un roble que en invierno el viento le ha... Pues eso, la naturaleza también tiene la geometría circular y la geometría circular obedece a otras cosas que es también de la naturaleza, de la luz y eso. Nada más. Muchas gracias. Dejo paso a Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Diré lo más... Bueno, no sé si mientras no ponen la presentación. Bueno, este proyecto es un proyecto que a nosotros como industria de los prefabricados de hormigón nos enfrenta a una pregunta filosófica que es ¿qué somos, qué queremos ser o qué podemos ser, ¿no? Es decir, un poco en la primera vista parece todo muy contradictorio desde el punto de vista que todos los prefabricadores hemos ansiado siempre pues las grandes series, la repetitividad, los grandes volúmenes y que solo se justificaba digamos, la existencia de estas empresas para este tipo de producto y de escala y de solucionar ese tipo de problemas. Nosotros siempre hemos ido un poco a la contra. Yo he tomado un poco también como leitmotiv una frase que me comentaba
Manolo Gallego Jorreto, que en una ocasión me dijo una frase que es que la prefabricación, si no sirve para hacer arquitectura, no sirve. Y nosotros nos lo hemos creído. Creímos que una industria de prefabricado tiene que estar al servicio de la arquitectura, por supuesto también de la economía y de la racionalidad, pero también de la arquitectura. Y poder entrar en un diálogo durante la fase de proyecto y, fruto de ese diálogo, llegar tan allá como sea necesario y buscando los puntos de encuentro y los equilibrios necesarios para no perder la racionalidad o la viabilidad del proyecto. Esto, que se puede resumir así muy rápido, implica muchas cosas. No sé si paso a... bueno, sí, aquí irán apareciendo, iré ilustrando, bueno, está por el final, por lo visto. Esto implica, este cambio de perspectiva implica muchas cosas. Una de ellas es que no has de tratar de imponer tu catálogo, entre comillas, o tus soluciones. Tienes que estar abierto a un diálogo profundo y sincero con el proyectista, ver lo que tú le puedes ofrecer, detectar qué es importante para él y si es importante para él, ha de ser importante para ti. Y una vez asumido todo esto, después contar con la estructura, infraestructura necesaria para abordar todo esto. Y esto implica una industria, pero con cierto componente de artesanía. Y cuando digo artesanía, lo digo en el buen sentido, ¿no? Ahora casi cuando hablamos de artesanía es algo casi peyorativo o algo a eliminar. Nosotros nos consideramos artesanos, nos reivindicamos como artesanos, como continuadores de una tradición. Nosotros, en esta obra en concreto, los núcleos que los veréis, bueno, este es un panorama general de parte de la, pero bueno, de la parte de los cilindros, de los núcleos y el encuentro con la fachada esta de 250 metros que comentaba Pablo. Esto son partes de las lamas horizontales. Cuando hablamos de estos núcleos, es decir, a mí me gusta vernos y reconocernos en las grandes estructuras que hay en Galicia, en el barroco gallego. Nosotros al final somos canteiros a otra escala y a otra... Pero al final, para nosotros la estereotomía es lo importante, la cantería es la primera prefabricación, es elaborar la pieza y llevarla sin desperdicio, y entonces tienes que saber cómo es la pieza, dominar la geometría, el montaje, la logística. Entonces nos gusta sentirnos artesanos y descendientes de todos aquellos canteiros que recorrieron el mundo llenándolo de estructuras de granito y de piedra, ¿no? Bueno, este es otro edificio que no se vio, este es son unas lamas verticales de 15 metros, es decir que es una pieza relativamente sencilla, pero la escala las lleva a una complejidad de fabricación, de transporte, de manipulación, de precisión, pues importante. Os decía de lo que es necesario para poder hacer obras de prefabricado muy singulares. Pues de entrada, con una fábrica más estándar o más orientada a productos repetitivos o tal, has de tener una oficina técnica mucho más nutrida, porque el trabajo se multiplica. Pero eso no es todo. Has de tener, en fabricación, has de tener mucha gente que sepa fabricar moldes, diseñarlos, que abran, que cierran, cómo se extraen las piezas y que se queden enganchadas y que no. Es decir, esos pequeños conocimientos que hacen viable todo eso. Eso nosotros lo tenemos internamente, no puedes depender de talleres ajenos para todo esto, porque no te van a responder ni en tiempo, ni seguramente en los detalles que tú quieres hacer. Bueno, ahí veis un poco cómo se van elaborando estas piezas.
también tienes que tener un concepto de que tu compañía no termina donde termina tu propiedad. Es decir, para ir un poco más allá, has de verte como un ecosistema, como parte de un sistema más amplio en el que habrá… nosotros podemos hacer moldes de muchas geometrías. Claro, nosotros tenemos a 30, 40, 50 kilómetros, tenemos uno de los puntos de construcción naval más importante. Te pueden plegar, doblar, cualquier tipo de chapa, cualquier tipo de geometría. Nosotros los consideramos parte de nuestro know-how, parte de nuestra estructura. Sin ellos no lo podríamos hacer, por ejemplo. Bueno, estos son los núcleos que comentaba antes Pablo, ¿no? Es decir, esto es un poco como construir, es una construcción con piedra seca, con perpiaño, como decimos nosotros, con grandes sillares, entonces te quedan 2 metros y pico cada pieza, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? Y las reglas son un poco las mismas, ¿no? Después, claro, veis, por ejemplo, aquí, esto no es un círculo, buscar el cómo producir todo este tipo de piezas con el mínimo número de moldes posibles, poder reutilizarlos para generar geometrías diferentes, ¿no? Estos muros, veis que van cosidos con unas vainas y unas barras que las van cosiendo verticalmente. Aquí hay piezas rectas, piezas curvas y piezas que hacen la transición entre recta y curva. Lo bueno de una pieza, o que justifica a veces su existencia, es que haga varias funciones. Porque una misma pieza puede ser estructura, puede ser fachada, puede ser aislamiento, puede dar inercia, puede tal. Cuando una pieza empieza a hacer más cosas que una función única, ya entramos en un territorio interesante, ¿no? Puede ser ventana. Puede ser cuando no es decir, cuando la quitas, ¿no? Es decir, bueno, esto ya son detalles de los forjados. Decir que los forjados, estos inicialmente los teníamos proyectados como gajos triangulares en vez de vigas radiales y losas perpendiculares, pero luego nos dimos cuenta que no éramos capaces de producirlo en el tiempo que nos exigían, que era una cosa vertiginosa. Es decir, porque esto puede parecer algo muy artesanal, pero esto se hizo en tiempo récord, se diseñó en tiempo récord, los moldes en tiempo récord, era todo con una presión y una velocidad endiablada. A medio hacer la obra, pues cambiamos para hacerlo, porque esto nos permitía hacerlo un poquito más rápido. Veis que incluso las piezas de borde llevan los encofrados hacia arriba para luego no tener que encofrar nada y que ya vayan varias… Ahí lo veis, ¿no? Bueno, evidentemente, esto se ha hecho todo con un sistema BIM para la precisión, para las piezas, para las geometrías. Hay miles de piezas complejas y no hubo ningún error en cuanto a geometría, todas más o menos encajaron, no hubo que rechazar ninguna. Se iba levantando, es decir, el montaje fue… Semana por forjado. Sí, incluso a veces eran de 2 edificios diferentes o podíamos levantar varias plantas a la vez. Sin que estuviera hormigonado, como estos están mojados porque le entra la lluvia, porque se han montado 2 plantas y no se han hormigonado las capas de compresión. Es decir, esa es la pasarela del centro del salón de actos, que va colgada de los tirantes de las vigas superiores, ¿no? Que es esa pasarela perimetral que se ve por ahí. Es decir, hacer obras singulares implica… a mí no me gusta vernos como prefabricados de hormigón, a mí me gusta vernos como poder aportar soluciones estructurales, ya sean de hormigón, o llevar metal, o madera, o juntas, trabajando, piezas mixtas, o que lleven granito, a veces pizarra o un porcelánico. Es decir, o utilizar tecnologías a veces no tan habituales como postensados, o pretensado por supuesto, pero también postesado de elementos metálicos, es decir, ofrecer al proyectista unas herramientas que no es que te vayan a impedir tu capacidad de diseño, al contrario, te van a dar una capacidad y una potencia que si no utilizas esto no lo vas a disponer.
Es decir, un poco es invertir el mensaje, ¿no? O sea, a veces los prefabricados decimos, no, tenemos que transmitir a los arquitectos que no les va a quitar capacidad de proyectar. No, no, es que yo creo que les vamos a dar y van a poder hacer cosas que de otra forma no podría, ¿no? Hay detalles muy complejos, esto es relojería prácticamente, las vigas, esto era todo autoportante, se llegan, se atornillan, entran por una ranura, es decir, es casi como trabajar todo como si fuera metálico, con precisiones ya del mundo del metal, por decirlo así, y trabajar todo en seco y luego el hormigonar las capas de compresión a posteriori. Bueno, estos eran los puntos de tangencia que hablaba Pablo, ¿no? Que también se colocaron esas piezas, las vigas tienen una orejeta para recibir esas prelosas que son los puntos de tangencia entre los cilindros. Bueno, ahí están subiendo piezas, ahí se ven los capiteles son comunes a todos los edificios, las vigas no, tenemos tres tipos de curva según el diámetro. Esto un poco las fotos que vimos antes. Estas eran las piezas de seguridad y de control, que aquella fue como coger una rodaja de uno de los edificios y esta hicimos otro tipo de piezas, que son estas, ¿no? Bueno, esta es la fachada de las lamas horizontales. Bueno, esto también, veis que hay una franja que es vidrio, que no hay panel por detrás, por decirlo así. Eso parece una cosa sencilla, pero eso está anclado a una barra de torsión que se gira cuando la cuelgas porque pesa. Tiene que tener un sistema para permitir ajustar y compensar el giro por torsión y que luego cuando lo veas quede perfectamente alineado en 250 metros y no se note que haya bajado en distintos puntos. Y luego los edificios industriales también tienen paneles. Esta es la torre de Maltas, que también tiene paneles y nada más. Termino ya porque de tiempo vamos muy justo. Muchas gracias.